todos bienvenidos a este podcast en el día de hoy, noche de hoy, a la hora que nos estén viendo. Dios los bendiga, pueblo. Y Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Marte, que estará con nosotros, y vamos a entrar a aguas profundas en temas muy importantes. Por lo menos para mí lo son, y sé que para muchos cristianos lo son. Temas de suma delicadeza, y que el pueblo del Señor tiene que saber dónde estamos en este momento específicamente, que todo esto al final del camino pues conecta perfectamente con las Sagradas Escrituras. Daniel, Dios te bendiga. Amén, Dios lo bendiga, Pastor Gabito. Qué alegría más grande tenerte con nosotros, y sé que será uno de muchos, porque Dios te ha dotado de conocimiento y una sabiduría extraordinaria. La gloria sea para Dios, y es un placer estar aquí. Daniel, desde que el presidente Biden entró al poder, él hizo una serie de expresiones. Entre las expresiones más grandes que hizo, dijo que nos acercamos a un nuevo orden mundial. No solamente lo dijo él, lo dijo Macron, lo dijo el chino, lo dijo el ruso, todo el mundo, los grandes, los de arriba. Y Biden dijo que por encima de su cadáver, creo que fueron las expresiones, iba a permitir que China fuera el dueño del mundo o la cabeza de este nuevo orden mundial, que, como hablábamos fuera de cámara, tiene muchas vertientes, muchas definiciones, porque el nuevo orden mundial es la forma en la que se va a regir el mundo del futuro, o por lo menos por los próximos 100 años, de acuerdo a como ellos lo especifican. ¿Cómo en este momento tú ves ese tema? ¿Y cómo tú ves Estados Unidos en el nuevo orden mundial? ¿Y cómo estamos viendo a China? ¿Dónde está ese tema en este momento? Pastor Gabito, eso es un tema que es como la medusa, tiene 100 cabezas y todavía le faltan muchas más todavía por emerger. Claro. Eso es un tema que realmente se habla mucho de él, y cuando tomamos al presidente Biden, ¿verdad?, que dice unas cosas, pero hace otras, nos deja mucho de qué pensar. Nos da mucho de qué pensar sobre realmente la posición del gobierno de los Estados Unidos. Porque dice unas frases de que por encima de su cadáver no va a permitir que China tome control de la economía, tome control de la tecnología, mas sin embargo, a la hora de actuar, como que se queda corto. Se queda bien corto a la hora de hacer que esas palabras tomen fuerza. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente la hora del hablar ya pasó, ya caducó. Y es la hora de realmente de tomar una posición firme. Pero tenemos que entender también que esto es parte de los tiempos de que estamos advertidos en la palabra que van a suceder. Pero tenemos que nosotros, como creyentes, como cristianos, hay que ver realmente la realidad que estamos viviendo. No nos podemos hacer de la vista larga, no nos podemos hacer como que esto no es para mí, como que eso no me incumbe. Tenemos que entender que la palabra dice bien claro, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Llegamos a este punto donde un nuevo orden mundial es inevitable. Yo entiendo que sí. El nuevo orden mundial es inevitable. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, porque lo que uno tiene que realmente es muchas veces no entendemos esto, o el creyente no entiende esto, porque simplemente nos limitamos a leer noticias locales. Sí, no, hay que ir al mundo. Y tenemos que ver que Puerto Rico no es el centro del mundo. Que a veces lo pensamos. Exacto, que a veces lo pensamos, que Puerto Rico es el centro del mundo. Que no pasa nada en el mundo si Puerto Rico no es el que da el sí o el no. Y tenemos que quitarnos esa perspectiva nosotros. Ni la uña chiquita del pie. Ni la uña chiquita del pie, exacto. Y tenemos que entender que las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros nos afectan. Nos afectan. Como muchas veces decimos que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros ya hace tiempo tenemos el catarro. Claro que sí. Pero no solamente es en cuestiones políticas, es en cuestiones económicas, es en cuestiones que afectan a la iglesia. Es en cuestiones que cuando venimos a ver, la iglesia se afecta por cualquier cosa que sucede, no solamente en Estados Unidos, es alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos responde a circunstancias que pasan alrededor del mundo. Y entonces tenemos que entender que tú y yo como creyentes, tú y yo, que hermano que me escucha, ¿verdad? Que tenemos que entender que tenemos que tomar acción.
Yo una vez escuchaba a un pastor que ya está, ¿verdad? En los cielos. Decía, orando, pero con el mazo dando. Porque no podemos ser cristianos pasivos. Tenemos que ser cristianos activos. Eso es importante. Esa es la importancia. Y cuando vemos, yo le comentábamos fuera de cámara, que ahora mismo en Israel está sucediendo una situación, aparte de las protestas, ¿verdad? Por la reforma judicial que quiere establecer Netanyahu, pero dentro de esa noticia grandísima se estaba escondiendo otra noticia, donde dos legisladores del Knesset Israel, que el Knesset es el equivalente a nuestra legislatura, querían introducir una ley donde se le prohibía a todos los creyentes cristianos que proselitaran en las calles, a través del internet, de cualquier forma, hablar del Cristo o de cualquier otra religión a los israelíes. Eso es lo que estaban promoviendo en esa legislación, con ese proyecto de ley. Mas, sin embargo, y decimos, ¿pero qué me afecta una legislación en Israel a mí como creyente? Que se sigue repitiendo en otros países. Y no solamente que se sigue repitiendo, es que cuando tú y yo vamos a hacer un viaje a Israel, tendríamos problemas. Tendríamos problemas porque muchas veces cuando hacemos el viaje a Israel, ¿por qué vamos a Israel? Vamos a ver los lugares, ¿verdad? Que decimos los lugares santos. Los que nos identifican a nosotros como creyentes. Y muchas veces nos lleva un guía. Y muchas veces yo soy una persona que me gusta hablar del Señor. Sí. Yo soy una persona que no me puedo quedar callado cuando veo una persona que veo que necesita a Dios. Y que no solamente eso, que es que sé que es del pueblo de Dios. Claro. Pues entonces sería el primero que iría preso por un año. Claro. Porque eso es lo que decía en la legislación. Y si eran menor de 18 años, la legislación decía que serían 2 años preso simplemente por llevar el evangelio. Y eso estaba en discusión en Israel. Y eso estaba en discusión. O sea, el proyecto fue sometido. Ahora, si no es por hombres y mujeres creyentes dentro de Israel y fuera de Israel, o sea, la coalición de evangélicos en Estados Unidos y en otros países europeos que presiona al primer ministro Netanyahu para que él se comunique abiertamente sobre su posición. Sí, porque él siempre se ha pronunciado muy bien de los cristianos. Sí, porque él sabe que Israel no tiene mejor amigo que los cristianos. Claro, por eso mismo, porque él conoce que el grupo de evangélicos cristianos son los mayores personas que donan dinero para Israel. Claro. Pues entonces él se vio forzado, y esa es la palabra que hay que entender, se vio forzado a pronunciarse en contra de ese proyecto. El proyecto no ha sido retirado. Está ahí dormido. Pero sí, está ahí, pero él como primer ministro que tiene que firmar, que tendría que firmarlo, él dijo, no, yo no estoy a favor de eso, y si llegase a mi escritorio, yo no lo voy a firmar. Lo veta. Por eso es que tenemos que estar pendientes de las cosas que suceden alrededor, porque esas cosas nos pueden afectar a nosotros. Por eso es que tenemos que estar pendientes de las cosas que suceden alrededor del mundo. El Señor nos dijo sí, exacto, que deberíamos estar atentos a los eventos, no de Puerto Rico, y más de lo que ocurre en Israel, porque es el centro de la profecía. ¿Acaso no nos dice la misma palabra? Sí. Dice que ¿de quién tenemos que aprender? Sí. ¿De quién tenemos que aprender? O sea, son cosas que muchas veces nosotros pues tomamos y siempre he dicho que no simplemente es el abrir la escritura y leerla, sino tenemos que entenderla, tenemos que entender lo que es el concepto histórico, social, político, ¿verdad? Que nos indica el Señor que tenemos que estar presentes en nuestra vida. Porque Dios nos ha llamado a tener un conocimiento pleno de su palabra. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos porque no entendemos esa comisión que nos fue dada. Él dice, id y hacer discípulos. ¿Y dónde vamos a hacer discípulos? Porque ahora mismo estas ondas de video, estas ondas de sonido pueden llegar al pueblo de Israel. Y si llegasen al pueblo de Israel, en Israel, si esta ley se hiciese
ley, podríamos ser multados. Se nos puede hacer una orden de arresto cuando lleguemos a Israel si vamos a Israel. Pero lo grande de esto es que este tipo de leyes que son extrañas, suele ser leyes que se van copiando en otras naciones. Claro. En otras naciones, como las leyes estas de los matrimonios y toda esta serie de leyes que están ahora mismo creando un escándalo en Europa, son leyes que comienzan en un país y ahí comienzan a imitarla en los demás. Sí, el famoso efecto dominó. Claro. El famoso efecto dominó. Toda esta cuestión de la perspectiva de género, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿de dónde vienen? ¿De dónde empezaron a tomar auge? En Europa. Porque Europa es una sociedad liberal, y una sociedad bien liberal, y yo puedo tal vez tener un poco de, porque yo mientras fui militar, yo viví prácticamente 4 años en España y tuve la oportunidad de viajar a otros países, y Inglaterra, Italia, Bélgica, Alemania, y pude ver de primer orden cómo son las sociedades, ¿verdad? Hay personas conservadoras, hay personas liberales, pero a la hora de hacer ruido, da pena decirlo, pero los menos hacen más ruido que los más. Porque los más somos más calladitos, no queremos que se nos escuche, o decimos no, eso no es para mí, cuando realmente deberíamos hacer más ruido para que sepan que somos la mayoría, no somos la minoría. Y entonces eso cruza el charco y va a los Estados Unidos, y allá se hace un revolú bien grande, y luego que pasa en Estados Unidos viene a Puerto Rico, o va a Centro y Suramérica, y pasa en Centro y Suramérica, viene a Puerto Rico, y sucede esta dinámica, ¿verdad? Donde nos afecta. Y por eso es que venimos a ver que en Puerto Rico está sucediendo lo que sucede. Terrible. Y luego tenemos la osadía. Y perdón, ¿verdad?, por usar esa palabra, ¿verdad? Osadía. Pero tenemos la osadía de quejarnos. Pero es porque no estuvimos pendientes. Cuando ya es tarde. Cuando ya es tarde. O sea, dejando claro el punto de que llegamos al punto donde no hay retroceso. No hay retroceso. Ya esta agenda está establecida. Las estructuras que han sostenido el antiguo orden mundial. Estamos ahora mismo en el pase del batón hacia el nuevo orden mundial, pero las estructuras han sido demolidas. Por ejemplo, el sistema económico del mundo está a punto de tocar un cambio drástico en muchas... Sí, y una de las cosas que tal vez que también estamos hablando fuera de cámara, y es que muchas veces cuando hablamos del orden mundial, pensamos que el orden mundial establecido es solamente uno. Pero tenemos que ver que el orden mundial hay una evolución. El orden mundial que conocíamos hace 40 años, o sea, una generación atrás, no es el mismo orden mundial que conocemos hoy. Porque tanto la sociedad cambia como cambia la tecnología. Tomemos el caso de la economía. Hace 40 años atrás no se conocía la criptomoneda. Antes no se conocía lo que era la tecnología como se conoce hoy en día. Y en el nuevo orden mundial, ¿qué es lo que está al palo hoy en día? La criptomoneda. Hoy hemos escuchado que hoy escuchaba por la mañana, ¿verdad?, que hay un proyecto de ley en nuestra Cámara de Representantes. Óigalo, usted puertorriqueño que vive en Puerto Rico, que me está escuchando. Hay un proyecto de ley de un representante donde dice que está buscando que los negocios y corporaciones y compañías dejen de utilizar el efectivo, o sea, el cash. ¿Y cuál es la excusa para que dejen de usar el efectivo? Bueno, para evitar el lavado de dinero. Eso es una tremenda excusa. O sea, eso es loable, porque claro, queremos dejar de recibir dinero sucio, dinero del crimen. Eso está muy bonito, eso es loable, o sea, eso me quito el sombrero. Pero sí, ¿qué hay detrás de eso? Claro, el plan, lo que hay, la realidad que hay detrás de eso. O sea, ¿eso sucederá hoy? No,
Mañana, no sé. Pero la cosa es que sí puede haber un plan que se ajuste al nuevo orden. Hay 125 países del mundo que están en este momento trabajando en una moneda digital. Claro, sí. Hay otros que ya en Estados Unidos es legal usar el Bitcoin y las monedas, las cripto. O sea que esto está más adelantado de lo que nosotros pensamos. Sí, claro. Y es por eso, porque muchas veces, y tal vez fallamos de reconocer el tema o la situación porque nos hemos mantenido alejados. Y cuán triste es que la palabra nos dice que estemos pendientes a los tiempos para saber que la venida de Cristo está cerca. Está cerca. Y estamos pendientes a las guerras y a los rumores de guerra. Pero es que también hay una guerra económica. Sí. También hay una guerra es lo que yo le decía a la gente. Yo le decía a la gente, esto que está ocurriendo en el Banco de los Estados Unidos es tan fuerte y tan peligroso y tan duro como la guerra en Ucrania, sí, como la enfermedad mundial que acabamos de pasar ahora. O sea, estamos frente a una guerra, una debacle, una crisis económica sin retroceso. El banco que se cayó los otros días es un banco de 125 años que jamás había experimentado ningún tipo, que era el banco de Suecia. Swiss Bank. Ese banco llevaba ciento y tantos años sólido y en este momento está buscando quien lo ayude para no quebrar. Bueno, y ahí es donde vemos, en Estados Unidos, en estas últimas 2 semanas han quebrado 3 bancos. Entonces, el Swiss Bank como tal recibió una ayuda de sobre $40 billones de un banco, ¿verdad? Nacional que también le ayudó. Más sin embargo, todavía están buscando quién lo ayude. O sea que cuando miramos esa situación, ¿quién realmente está ayudando a quién? No se sabe. Porque no vayamos muy lejos. Cuando dice que el gobierno está ayudando a los bancos, realmente lo estamos ayudando nosotros, usted y yo. Porque es con nuestros ahorros, es con nuestro dinero que nos hemos pues, duramente ganado. Y usted dirá, pero es que eso es allá en Suiza. O es por allá en Estados Unidos. Pero es que es increíble. O sea, el gobierno dice, vamos a rescatar el banco. Pero no es el gobierno, somos nosotros. Sí. Pero entonces el banco al cual nosotros estamos rescatando nos sube la tasa de interés a nosotros que lo estamos rescatando. Y esa es la falacia que nosotros creemos. Esa es la mentira que nosotros creemos. Porque, y tal vez lo que yo voy a decir va a crear un poco de controversia. Pero verá, estoy con el pastor Gabito Rodríguez y él después me alarará la oreja y me dará, verá, el macetazo orando. Pero lo voy a decir. Lo que pasa es que muchas veces el cristiano piensa que solamente leyendo la Biblia va a alcanzar la sabiduría. ¿Y cuán lejos estamos de la verdad? Porque no solamente es con la Biblia, tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo. Sí. La guianza del Espíritu Santo. Yo leía hoy en el Eclesiastés, perdón que se me fue por un momento el nombre, creo que va a ser controversial y por eso es que me estoy como gagueando. Pero decía que en Eclesiastés el predicador decía, yo busqué sabiduría. Es más, lo voy a buscar porque sinceramente es tan poderoso que yo decía, wow, realmente uno muchas veces dice, y muchas veces la gente dice, no, es que él dice que eso es de vanidades, todo es vanidad. Sí, yo sé que todo es vanidad, pero al mismo tiempo yo tengo una responsabilidad que él dice que él la tomó. Eclesiastés. Y yo quiero que si usted tiene la Biblia por ahí, me acompañe para que vea. Y estoy leyendo la Reina Valera, versión del 60. Y mire lo que dice. Dice, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice, en el capítulo 1,
versículo 12 dice: yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. No es en el trabajo, porque ese él está acentuado, o sea que es un pronombre. Y ese pronombre es que se refiere para que se ocupen en él. ¿En quién es él? En Dios. O sea que dice que él se dio al trabajo de buscar sabiduría, de buscar el conocimiento de todo lo que está debajo del sol. ¿Por qué? Porque realmente en eso iba a conocer que Dios era Dios. O sea, yo tengo que entender que yo como cristiano tengo que saber sobre economía. Y no sobre economía mundial, que es bueno que la sepa, pero economía en mi casa. Porque yo tengo que ser un buen mayordomo. No solamente mayordomo de mi finanza, pero mayordomo de mi tiempo. Porque claro, mira que perdemos mucho tiempo. Y en sí de muchas otras cosas. Pues entonces muchas veces pretendemos que otros, que inconversos, se encarguen de la economía, cuando realmente nosotros, y Pablo nos dice que tenemos que orar por aquellos que están en eminencia, en puestos importantes, porque yo tengo que buscar que la iglesia se beneficie. Y entonces ahí vemos por qué el orden mundial está ganando preeminencia y en ocasiones está ganando terreno. qué increíble, ¿no? Estamos rumbo a unos cambios. Se habla concerniente a la economía del reseteo, la redistribución económica. Fíjate que cuando hablamos del sistema, y luego seguimos hablando de estos temas en otros podcasts, no hay problema. Podemos hablar, tenemos 24 horas al día para hablar de esto. Es muy importante este punto porque viene un reseteo, así se llama claramente en lo que es el sistema económico. Hoy vamos a detener esto, ahora así va a funcionar de ahora en adelante la economía. Ese es el reseteo, que me imagino que los grandes, los poderosos, porque verdaderamente los protagonistas de todo este cambio, ni tú, ni yo, ni nadie los conoce. Esos están escondidos allá, creando esta estructura, trabajando, porque queremos que todo el mundo sepa que esto no se trata de que así va a ser el próximo mundo. Esto se trata de los últimos días de esta humanidad. Es el ahora. Esto estamos frente a los últimos días de esta humanidad. Que no podemos verlo como cualquier cosa, porque la mayoría de los creyentes piensan que aquí no pasa nada, que esto está normal. Pero cuando tú haces el ejercicio que tú le estás solicitando a ellos que hagan, que es vean, observen, estudien, vean más allá de lo que ocurre en Puerto Rico, crucen la frontera del conocimiento, que no es ni lo que tú estás diciendo, ni lo que yo estoy diciendo, fue Jesús el que nos dijo: cuando vean, cuando observen esta serie de cosas. Ahora me llama mucho la atención porque claramente la Biblia dice que el anticristo tendrá el control de las finanzas, hasta de quién come, quién negocia, quién hace. Ese es el nuevo orden mundial controlado, y tú sabes mucho de los temas tecnológicos, del poderío de la tecnología y de cómo van a controlarlo de una manera. Y yo dejo claro estoy claro en este punto de que este nuevo sistema económico tiene que estar controlado por la tecnología. Pero es importante este cambio, esta redistribución económica. Tú has escuchado hablar de la redistribución económica, o sea que el dinero la mayor cantidad de dinero está en manos de unos pocos y están pidiendo que se haga una redistribución. O sea, yo no tengo idea cómo van a hacer una cosa como esa, pero es lo que están solicitando. Esa es la guerra que ejemplo, si nos movemos a Estados Unidos, y me gustó la frase que utilizaste, tenemos que movernos, tenemos que expandir nuestra frontera del conocimiento. Claro. Yo creo que esa frase la voy a acuñar, la voy a apuntar por algún lado porque me encantó, cruzar la frontera del conocimiento. Y quiero hacer una salvedad, esto que estamos hablando no es para meter miedo.
Claro. O sea, no es porque nosotros lo que hemos creído en el Señor, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador y leemos la palabra, nosotros estamos seguros de lo que hemos creído. Nosotros estamos seguros que yo por lo menos entiendo que Dios es la respuesta no solamente a mis preguntas, sino a cualquier problema que pueda haber. Claro. Porque Él así lo estableció. Y como Él lo estableció así, yo simplemente lo que yo tengo que ver es cómo están sucediendo las cosas y hay que advertir al pueblo de que tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que estudiarla con dedicación. Tenemos que digerirla. Tenemos que rumiarla, ¿verdad? Decimos, ¿verdad?, que las vacas tienen dos estómagos, ¿verdad? Y primero echan una en el primero y la rumean y como quien dice ahí como que están ahí un ratito. Mire, así tenemos que hacer nosotros como las vacas. Ajá. Tenemos que rumiar la palabra y no es simplemente leerla un momentito y ya, y cumplí con el día de que tengo que leer la Biblia. No, no, no. Mire, esto de la economía y la distribución de las riquezas, ese es el problema que tenemos hoy en los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico. Porque aunque nosotros no queremos hablar de política, pero tristemente tenemos un estatus político donde se ven esas cosas. Vivimos y funcionamos exacto, dentro de este sistema político. ¿Cuál es la diferencia? Y en términos amplios, ¿verdad? Yo soy profesor de política pública y de ciencias políticas entre demócratas y republicanos. Bueno, una de las diferencias mayores es que en el partido o en las administraciones demócratas se pretende que el gobierno lo provea todo. El Partido Republicano piensa que las personas deberían construir sus propias riquezas. O si se le ayuda, hasta un límite. ¿Entiendes? Ahora mismo, en Estados Unidos se han establecido leyes fiscales donde los que ganan mucho pagan prácticamente hasta el 51-52%. Pueden pagarla hasta esa cantidad de el dinero que tienen. La locura. ¿Ok? Hasta esa cantidad pueden llegar a pagar. O sea que si uno se gana $1, 52 centavos van para el gobierno. A nivel federal. Si y uno dice, wow. Pero eso es una forma de redistribuir la riqueza. Las riquezas. Muchas veces pensamos, no, que tiene que haber un sistema de gobierno o comunista o socialdemócrata o socialista para que se redistribuya la economía o las riquezas. No. A través de impuestos, malos impuestos, porque de que todos estamos derechos llamados a pagar impuestos, claro que sí. ¿Acaso Jesús no pagó sus impuestos? Claro. Claro que sí. Él dijo, al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Inclusive cuando fue a pagar impuestos, le dijo a Pedro, toma de la boca de aquel pescado, de aquel pez, ¿verdad? O pescado, porque ya estaba muerto. Y saca y paga lo tuyo, lo mío y lo tuyo. Sí, o sea, pero básicamente lo que nos muestra aquí Apocalipsis 13 es el control total. Sí, y ahora ¿a dónde voy? Ese control, porque nosotros tengamos una responsabilidad contributiva, una responsabilidad civil, no quiere decir que el gobierno me va a controlar todo. Y ahí es donde vemos que entonces en este control global, porque si fuera un sector solamente, yo diría pues no tiene mucho que ver, pero no es que el control es total. Y es donde entonces se quiere redistribuir. Y entonces, pero ¿cómo se va a distribuir? Y que nosotros estemos de acuerdo con esa redistribución. Porque ahí es todo, porque si fuera la distribución fuera a la fuerza y que nosotros estuviésemos protestando, pues tú dirías, bueno, el punto es que vamos a protestar. El problema es que al final del camino, cuando todo esté amarrado al sistema digital, ni nos damos cuenta. Nadie van a ser sometidos. Vamos a ser sometidos. ¿Por qué es posible poner sanciones a otros países en el mundo? Porque utilizamos un sistema bancario. Realmente hay dos sistemas bancarios. Sí. Pero el mayor sistema bancario, que es el SWIFT, que se le llama SWIFT, es donde si yo no quiero que se le pase dinero a Rusia, yo le digo a los miembros del SWIFT Bank System, le digo, ¿sabes qué? No permitan que dinero le llegue a Rusia con una llamada. Y se acabó. Y ya Rusia no recibe dinero. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron?
Por eso es que las sanciones funcionan. Corea hermanos. del Norte. Corea del Norte Creo igual. que Cuba. Cuba también. Venezuela. Venezuela también. ¿Qué Irán. otro? Irán. Y creo que todavía Nicaragua no. Todavía Nicaragua está a mitad. Ahí está. A mitad. Sí, porque Nicaragua pues ha hecho algunas concesiones en Centro y Suramérica y la Organización de Estados Americanos ha intercedido. Pero no estamos lejos de ese control por la tecnología que se hace a nivel mundial. Okay. Ahora mismo la gente muchas veces habla de la OTAN, ahora hablando de nivel militar. Pero muchas veces no hemos escuchado de la Organización de Estados del Pacífico. Eso es otra organización equivalente a la OTAN, pero que tiene protagonistas similares, porque es Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que controlan que si la OTAN controla el Pacífico, esos 4 integrantes controlan el Pacífico. Perdóname, si la OTAN controla el Atlántico, esos 4 otros integrantes controlan el Pacífico. O sea, que todo el mundo lo que quiere es control. Dominio. Y, como hablábamos al principio, ¿dónde cae Rusia y China en esta nueva orden mundial? Que ellos quieren tomar control y ser los protagonistas de este nuevo orden mundial. Ok, hablamos ahorita este detalle. Vamos a dejar el tema de la economía ahí porque no vamos a terminar nunca. Eso es inmenso, pero lo que queremos tocar el punto de la economía es que esto cambió para siempre. Sí. Y que tenemos que ver poco a poco en la dirección en que quien sea el que cabalgue el caballo de la economía es el que va a dirigir más o menos la dirección de la economía mundial. Ahora, tú me tocabas el punto de que cuando hablamos de un nuevo orden mundial, no hablamos exactamente de un sistema específico, sino que depende de quien sea el que vaya al frente. Porque, por ejemplo, si hablamos de un nuevo orden mundial, de acuerdo a la definición de los Estados Unidos, un nuevo orden mundial, de acuerdo a Europa, es totalmente diferente al nuevo orden mundial de lo que Estados Unidos haría. Y ahora, esta semana, pues Rusia y China se proclamaron los dueños, amos y señor de este nuevo orden mundial. Así es. Lo cual yo pienso que van al frente en esa carrera. Pero estamos hablando de la definición de este nuevo orden mundial. Y apareció China y Rusia proclamándose dueños y señor del nuevo orden mundial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que China ahora mismo está como una de las economías más robustas en todo el mundo. Y libre. Porque Estados Unidos está en guerra, Europa está en guerra, ellos están ocupados en unos problemas tremendos y el único que está caminando libremente es China. Exacto. Entonces, no solamente eso, sino que China está poniendo el ojo ¿dónde? En Taiwán. Ahora la gente dice, ¿y por qué Taiwán es tan importante? Bueno, Taiwán es importante porque todo lo que tiene que ver con los microchips, con la tecnología de las memorias y de los CPU de las computadoras, el 90% de la tecnología sale de Taiwán. Y si China toma control de Taiwán, adivine qué va a pasar con la tecnología. Se paralizó. Depende de China. Tan es así que ya hay senadores y representantes norteamericanos, porque Biden no ha dicho nada, dicen que si China llega a tocar Taiwán, lo primero que ellos van a recomendar es que Estados Unidos bombardee no a China, a Taiwán. Sí, pero ni siquiera es Taiwán como tal, es a las fábricas donde se hacen los microchips. A rayo. ¿Por qué? Porque toda la tecnología, miren, el que tiene iPhone, el que tiene iWatch, el que tiene computadora Galaxy, mire, esta computadora, todo está hecho con chips de Taiwán. ¿Y los carros? Y los carros, los Tesla, los que no son Tesla, todo tiene chips hechos en Taiwán. O con piezas hechas en Taiwán. Porque esas compañías que están en Taiwán tienen otras empresas que están en Estados Unidos, están en Australia, y todas esas piezas vienen de allá para acá. Pues entonces, esa China, que ya se ha proclamado, ¿verdad?,
eje supremo de este orden mundial según ellos. Según su definición. Según su definición. Y la definición de ellos de un nuevo orden mundial es terrible. Es terrible. Y es terrible para el cristianismo. Oh. Que eso es otro tema para otro día. Ese es otro tema. ¿Por qué? Porque entonces Rusia quiere estar junto a ellos. Porque Rusia quiere volver a ser un país imperialista. Porque Putin lo que siempre ha soñado es que Rusia vuelva a ser la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sí, una visión soviética, un mundo soviético. Un mundo soviético, donde como él piensa que lo que hizo Gorbachev cuando cayó la Unión Soviética fue desacró el concepto del Partido Comunista y cambió y hizo que Rusia se convirtiera en un país totalmente débil. Y por eso es que vemos ahora que Putin utilizó la apertura que creó Gorbachev en la economía, donde Putin se hizo billonario, no millonario, billonario. Los amigos de él se hicieron billonarios. Acuérdense que en el comunismo no había billonarios. Ahora sí hay billonarios. Y ahora él vuelve otra vez a cerrarle la puerta. Y ahora él quiere utilizar a China como trampolín. Inclusive quiere que China le ayude militarmente en contra de Ucrania. Lo que pasa es que China está jugando un buen juego de ajedrez con Rusia. Porque China sabe que tiene propósito de expansión y necesita también hacer negocio con el resto del mundo. No se va a cruzar las manos. No, y la visión de gobierno que más se asemeja a la visión de China es la mentalidad de Putin. Claro, claro. Irán. Porque Jinping, bueno, ellos se consideran los mejores amigos. Sí. Ellos se consideran los mejores amigos. Y entonces ambos tienen visión expansionista. Ellos quieren expandir. Ellos quieren ser los dueños del mundo. Dueños y señores del mundo. Y si vemos la profecía bíblica, ahora yendo entonces un poco a la palabra, ¿de dónde viene el enemigo principal de Israel? Del norte. Uh-huh. ¿Dónde queda Rusia con contexto de Israel? En el norte. Yo no estoy diciendo que es Rusia. Simplemente estoy diciendo que el enemigo que viene a atacar a Israel viene del norte. Y Magog no son ellos. Dice que lo más alto hacia el norte, pues lo más alto hacia el norte es Rusia. Sí. O sea, no que son cosas que nosotros pues debemos, si a través de esta conversación, cuando vemos y ponemos la Biblia en su justa perspectiva, la Biblia no son libros del pasado. Nos hacen historias, historias reales del pasado, pero tienen que ver tanto con el pasado como con nuestro presente. Y con el futuro. ¿Sabe? Que son las cosas que nosotros como creyentes deberíamos aprender a entender. Sí, que la Biblia no es una casualidad, es una causalidad de Dios. Y que por algo que ha sido el libro que lo han querido destruir, lo han querido eliminar, y no han podido y nunca podrán. No hay forma. Es el libro más vendido y que se ha traducido a más idiomas sobre la faz de la tierra. Increíble. Pero, ¿qué nos dice eso a nosotros como creyentes? Por algo está aquí y nosotros tenemos acceso a él. Hay personas que quisieran tener el acceso que nosotros tenemos a la Biblia. Claro. Pero tenemos que aprenderlo a usar. No es que la Biblia le dé fortaleza, no es que la historia le dé fortaleza a la Biblia, porque la palabra de Dios no necesita que nadie la pruebe. Es la Biblia, la palabra de Dios, lo que apoya lo que está sucediendo. Sí. Porque ya está escrito. Entonces estamos hablando de que estos distintos órdenes mundiales probablemente en definición como política por las naciones podrían ser muy diferentes, pero hay un orden mundial ya definido por las Naciones Unidas, pero que está estructurado en las Naciones Unidas y que pusieron las columnas sobre las cuales debe de descansar este nuevo orden mundial que para el 2030 tiene que estar ready. Para el 2030 tiene que estar ready. Este nuevo orden mundial. Y ahí están todas las definiciones. Eso está ahí en la Agenda 2030,
que todo el mundo puede sacar un tiempo, le va a tomar porque es mucha información, pero para que sepa en la dirección en la cual va el mundo. Pero no importa las distintas definiciones o estructuras de ese nuevo orden mundial, el cristianismo como está hoy definido, con nuestras bases de fe, nuestras bases morales y éticas, no cabe. Es que si nosotros estamos pendientes, por eso digo que nosotros como creyentes tenemos que estar pendientes, porque cuando tomamos la Agenda 2030, la leemos y como bien dijo el pastor Gavito, no importa la definición que se le dé a orden mundial, al nuevo orden mundial, ya la definición principal está establecida. Sí, ya está establecido. O sea que lo que va a suceder o lo que está sucediendo es que de esos posibles órdenes que están sucediendo hoy en día, va a llegar por fin, y lo pongo entre comillas, por fin, el orden que va a caber en la definición de las Naciones Unidas. Esto es como un juego de eliminación. Que es claramente la definición que concuerda a perfección con la visión del perfil del anticristo, claro, tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. Claro, porque es que hay que verlo cuando hablamos de todas estas cosas. Vemos que en la Biblia se habla de muchos anticristos, porque así se habla. O sea, ha habido anticristos ahora. Pero también hay que entender que dentro de la terminología de anticristo va a haber un anticristo que es el final. El personaje. El personaje. Porque anticristos hay muchos. Pero el anticristo, muchos anticristos, el espíritu del anticristo y el anticristo, es el hombre de pecado. Exacto. Ese personaje específico todavía no lo hemos visto. No. Pero de que lo vamos a ver, bueno, esperemos. Yo no espero verlo. No quiero verlo. Yo no quiero verlo. Ni conocerlo. Pero definitivamente, esa estructura, o sea, todas esas extraestructuras van a ser acomodadas a la estructura de las Naciones Unidas. Que esa es la definición oficial. Y esa es la definición oficial. O sea, y cuando nosotros vemos, ¿verdad?, lo que está sucediendo hoy en día, la iglesia, como bien has dicho, la iglesia no cabe. No cabe porque la iglesia hay que ver, la iglesia es una amenaza. La iglesia es una amenaza. ¿Por qué la misma Biblia dice que hay cosas que no han sucedido? ¿Por qué? Porque la iglesia está aquí para detenerlas. Sí. La iglesia está aquí para detener que esas cosas no sucedan. Sí. Pues entonces la iglesia no debe de estar aquí para que esas cosas sucedan y entonces se logren cumplir el resto de las profecías. Claro. Entonces, esto es un montón de nuevos orden mundiales, la definición americana, la definición europea, de hecho el de Turquía dijo que él tiene su propio orden mundial. Rusia, China tienen que cargar sobre sus hombros la demanda de la Agenda 2030. Claro. Y tal vez cada uno vaya a hacer su granito de arena para hacer que esa agenda se cumpla. Pero al final de los días, o sea, al final del tiempo, es como yo decir, yo tengo 5 candidatos y cada candidato quiere poner su granito de arena para que un candidato, tomemos el caso de la Miss Universo. Sí. Son X cantidad de participantes, pero solamente una va a llegar a Miss Universo. Sí. Por decir algo, ¿verdad? Sí. Pues todas esas definiciones de orden mundial son los candidatos para llegar a cumplir la exigencia de esa agenda como nuevo orden mundial final. Sí, definitivo. Cada uno va a ejercer el poder donde quiere o donde se le va a permitir, porque eso es otra. Y eso también es otro tema para otro día. O sea, toda esta gente está ejerciendo poder, pero es hasta donde se les permite. Sí. Es hasta donde se les permite. Porque hay un ente, hay algo más poderoso que les dice, hasta aquí llegas. Sí, la élite que están arriba, hasta aquí llegas. Los gigantes. Ok, con esto terminamos. Luego hacemos otro y seguimos con esto. Estados Unidos está en unos problemas muy grandes.
muchos problemas internos, externos, deudas, las guerras, problemas sin precedentes. Se le hizo tarde en la carrera de quién domina la definición de un nuevo orden mundial. Se le hizo tarde ya. Yo creo que sí. Porque yo vengo de una escuela donde yo tuve, y digo el privilegio porque yo no niego que tuve un privilegio de servir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y yo serví en las Fuerzas Armadas en los 80. Sí. Pero serví hasta los 90 y luego como civil dentro de una organización del gobierno. Y todavía sirvo haciendo algunos servicios. Pero tengo que admitir que dentro del gobierno de los Estados Unidos ha habido una dejadez por ciertas personas o ciertos presidentes que han dejado que los Estados Unidos tome el asiento del pasajero. Claro. Y eso ha impedido que los Estados Unidos tome la delantera. Si se fijan, ya Estados Unidos, cuando emite una opinión sobre algo, ya no es con la fuerza, ni peso. siquiera moral. Ya no es tan respetado. Ya no es tan respetado como antes. En el 1963, cuando Khrushchev envió misiles nucleares a Cuba, el presidente John F. Kennedy llamó a Khrushchev, y esos 13 días que se conocen como los 13 días negros, ¿verdad?, en la política exterior de los Estados Unidos, fueron 13 días bien difíciles, porque Rusia, la Unión Soviética, envió misiles nucleares a Cuba que estaban apuntando hacia la Florida y tal vez hacia Washington también. Pero cuando John F. Kennedy se enteró, llamó a Khrushchev y Khrushchev lo sacó. Estuvieron más que 13 días en Cuba. Putin sigue amenazando con respuesta nuclear. Eso es un tema para él, tema tremendo. Y fíjate, eso es increíble porque porque cuando estaba el pasado presidente Donald Trump, todo el mundo le tenía un respeto a ese señor increíble. Llegó este hombre a gobernar y se desboronó todo a nivel mundial, que eso es un tema. Pero lo que queremos que los que nos ven en esta hora sepamos, pueblo, que el mundo cambió para siempre y que la profecía se va cumpliendo gota a gota, minuto a minuto, delante de nuestros ojos. Y que nuestra responsabilidad ver, conocer, estudiar en el mundo que nos está tocando vivir. El Señor está a las puertas, mi gente, pueblo de Dios, y nosotros vamos a estar constantemente tocando temas como este y muchos más. Meses tras meses, miércoles tras miércoles, aquí con ustedes. Así que gracias, Daniel. Pueblo, pues Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio de nuestros cultos para visitarnos, pues es bien sencillo. Los domingos a las 10:30 de la mañana y 6:30 de la tarde. Tenemos 2 servicios de bendición para la vida de todo el pueblo los domingos. Lunes, martes y jueves tenemos cultos a las 7 de la noche. Y aprovecho para darle gracias a todos ustedes por bendecir nuestro ministerio, apoyar nuestras publicaciones y orar por nosotros. Dios los bendiga grandemente.